Su padre lo encargó en un orfanato, pero el tiempo transcurrió y él jamás volvió por él. Mira lo que pasó al final. La idea de Juan, por Carlos Matthews. La siguiente historia busca perpetuar la idea de que una vida dura y bombardeada por muchas veces la tragedia también nos puede forjar para ser alguien crucial no solo en la vida de quienes nos rodean, sino también puede trascender a todo un pueblo e incluso a una nación. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Juan tenía 3 años cuando sus recuerdos empezaron a quedarse grabados en su mente. Antes quizá los había estado recordando, pero no con tanta claridad como esos días. Vivir en los callejones de uno de los barrios más peligrosos en Cuba jamás había sido un impedimento para que él aprendiera algo alguna vez en su vida. Su padre era mecánico de motores para barcos. Le era muy difícil tener clientes, pero cuando los tenía, significaba que pasarían buenos días. Pero su padre tuvo que aprender a reparar ventiladores y máquinas domésticas con el pasar del tiempo, con el fin de no perecer en los días más difíciles de sus vidas. No había contratos. Las empresas no querían llevar sus motores hasta aquellos callejones que solamente impartían miedo e inseguridad. Juan era muy curioso y por eso su padre le había dado algunas piezas que ya no servían. La preguntadera empezaba y su padre a regañadientes muchas veces le mostraba cómo hacer las cosas. Juan jamás causó problemas y siempre se adaptó a lo que su padre le ofrecía. Su madre lo había dejado con él, porque ella aún era joven y abiertamente él lo recordaba. La noche en que ella se había ido, incluso mientras él le sonreía a sus 3 años, pensando que simplemente era algo del diario vivir. Ella, cuando se acercó, le quitó los brazos y le dijo: «Desde ahora te quedarás con tu padre. Él es un viejo renegón y no puede ofrecerme nada a mí. Así que ve qué puede hacer por ti». Y diciéndole esto, fue la última vez que él la vio. Y cuando su padre la llamó días después, un día enfrente de él, su corazón sería partido en 2 nuevamente. Escuchó que ella decía: «Llévalo a un orfanato. Yo soy muy joven y tengo que seguir mi vida». Su madre se había mudado a vivir muy cerca y su padre solía ir a verla para convencerla de regresar. Sin embargo, ella no solo los abandonaría, sino que conseguiría un marido que ahora sí le daba lo que ella quería: lujos y viajes, ropas y todos sus gustos, aunque el hombre que había encontrado conseguía su dinero de manera dudosa. A ella no le importó y al final terminó viviendo con él. Algunas veces ella se había acordado de él y a escondidas de su nuevo compromiso le iba a dejar algunas cosas para su hijo. Al inicio Juan se lo aceptó, pero conforme fue creciendo él se dio cuenta de las cosas y empezó a mantenerse lejos de ella. Saber que los había abandonado por irse con alguien mucho más joven que su padre viejo era para él lo más injusto que había aprendido a su corta edad. «Además, tú ya eres un viejo de 60 años. ¿Qué me puedes ofrecer?». Esas palabras, esa frase que Juan jamás pudo olvidar y se la guardó hasta un día donde él comprendería todo. Lamentablemente, el hecho que su madre ahora pudiera viajar y darse una vida que jamás había tenido, la conduciría a su propio fin. Al parecer, el hombre con el que se había involucrado y que le daba una mejor vida, había estado haciendo negocios ilícitos, por lo que un día serían ajusticiados por unos maleantes. Allí, sobre la acera, quedó tendida ella sin vida, al igual que el hombre, y sus días terminaron de esa manera muy trágica y triste. Juan aún no lloraba, pero ese día, tal y como si se descubriera que tenía alguien adverso a él, secó sus lágrimas y no creía que ella se lo merecía. Aunque tenía recuerdos de ella tratando de darle dinero o regalos para adormecer ese deseo que él tenía que su madre volviera a vivir con él y su padre, ella se había ido y esa era una realidad que, aunque dolía mucho, era verdad. Su padre, quien se había quedado en ese entonces, era mucho más importante, se dijo. Fue duro, pero la vida tenía que continuar.
Él aprendió solo uno de los trabajos de su padre, el rebobinado, que consistía en reparar un motor eléctrico poniéndole nuevos campos y cables de cobre. El proceso era trabajoso, pero él ya lo había hecho hasta 2 veces. Tener un padre casi mayor ya le parecía bien. En la escuela a él no le importaba si su padre era un anciano, aunque sus amigos a veces se burlaban que era su abuelo. A él no le importaba. Tenía un padre y eso sobrepujaba toda sensación de pena. Nadie lo podía creer, pero era cierto. Era su padre, y aunque estaba anciano, él, Juan, lo amaba. Sus días de aprendizaje con su padre fueron de lo mejor hasta que éste enfermó y no le dijo nada. Juan lo había visto muy raro, pero no entendía por qué. A sus cortos 5 años, sin que él se lo esperara, su anciano padre un día lo llevó a un orfanato cerca de su casa. Se suponía que solo estaría allí por un tiempo. Para él fue como un internado o una escuela. Su padre era viejo y hacía mucho tiempo que no recibía algún motor para reparar. Por esa razón, Juan no quiso darle problemas y aceptó la decisión de su padre sin hacer alguna objeción. Sin embargo, de todos modos, le rogó que no lo dejase allí. Él moriría de tristeza, le había dicho. Cuando su padre se alejaba, éste hizo un último intento por conmover su corazón. «Papá, papá, espera. Yo sé cómo reparar un motor eléctrico. Tú me lo has enseñado muchas veces. Si consigues uno, por favor tráelo acá y te ayudaré». Juan extendió su brazo con la mano extendida a través de las rejas, pero su padre solo asintió con la cabeza y volteó sin decirle ni una palabra más. Los primeros días su padre lo había ido a ver, incluso había desayunado junto a él. Almorzaban juntos y en otras ocasiones solo jugaban. Los directores del orfanato sabían del desenlace que en breve le sobrevendrían a Juan. Juan ciertamente sentía una tristeza porque pensaba que él debería estar buscando contratos para su padre en el muelle, pero decidió aprender a leer en los libros de la biblioteca. Por momentos se perdía entre sus páginas tratando de descifrar cosas que no comprendía sobre ciencia y algunos libros sobre electricidad. Sabía que tenía mucha energía, y en vez de ponerse a llorar por la ausencia de su padre y el abandono que prácticamente le estaba haciendo, o lamentarse, prefería estudiar. Dentro de sus pensamientos creía que, si él llegaba a tener más conocimiento, podría sacar a su padre de la pobreza y volver a vivir con él como los días de antes. Pero los días fueron muy lentos sin la presencia de su padre. Extrañaba observarlo armar y desarmar motores. Extrañaba el ruido que éste hacía muy temprano para empezar con su día de trabajo. Ahora nadie lo despertaba. Los directores del orfanato le habían permitido dormir incluso un poco más, pues él solía quedarse hasta muy tarde estudiando libros para poder leer con mayor fluidez. Pero protegerse de esa manera para no sentir mucha tristeza no sería suficiente para recibir la noticia que su padre lo dejaría, y esta vez para siempre. Juan estaba tratando de resolver unas operaciones de matemática cuando el director de súbito abrió la puerta y se acercó en su habitación. Estaban en el orfanato y nadie hacía bulla en ese momento, y entonces lo llamó para darle la noticia. Fue consolado, pero él no quería que sintieran lástima. Él había sido pobre, había llegado allí sin nada, sin esperanzas, incluso sin un padre, y si ahora no tenía nada, era lo mismo. Fue triste para él, pero pareció que era mucho más para los que sabían que él había querido saber cada vez más sobre la profesión de su padre, para un día reemplazarlo, darle una vida digna, pensaban. Con el pasar de los minutos después de esa dura noticia, su corazón empezó a recordarle que él era un ser humano y que ciertamente debería desahogarse de alguna forma. Lloró en silencio aquel día hasta que se quedó dormido de tanto dolor. Nadie lo fue a despertar. Un sacerdote, quien era el consejero de los niños, esperaba que despertase para que le diera de comer. Luego simplemente lo dejaría allí, sin exigirle nada. Por algunos días, casi 10 en total, mantuvo su actitud de solo comer y dormir. Sin embargo, un día pensó en que quizá él debería hacer algo más. La vida se pasaría y él no podía quedarse así por así.
Continuó con sus estudios, batallando con un desánimo terrible. Su investigación sobre la energía y la ciencia, entre otras cosas, le era muy difícil, pero rogaba por sabiduría a Dios en esos días. Quería ser como su padre, o quizá mejor, a como dé lugar. La pregunta que muchos allí se hacían era que, ¿cómo un niño de 7 años podría refugiarse en el aprendizaje continuo? ¿Cómo un ser humano obtiene la fuerza para bloquear ese sentimiento y seguir con su vida a pesar de las tragedias que le asedian una tras otra? Juan siempre solía tener una idea para todo. En los proyectos de ciencia era él quien siempre ganaba. En esos días de soledad pensaba en no volver a encariñarse con alguien más, pues temía el dolor que eso producía cuando lo perdía. Sin embargo, siendo un niño con un corazón que tenía cicatrices pero que sanaron de alguna manera, consiguió un amigo, Clark, un muchacho que a diferencia de él era de tez muy blanca. Él también tenía una historia muy similar a la de él. Y fue eso lo que al final los unió en una amistad singular. El padre del muchacho, Clark, había sido estadounidense, pero este también lo había abandonado. Su madre, una cubana, se fue tras él y no volvió a saber nunca más sobre ella. Desde esos días ellos fueron amigos. Juan lo conoció y encontró en él un refugio de todo lo que había pasado. Cada mañana Juan había esperado la visita de su padre para que le trajeran nuevas piezas de los motores que ya no servían. Juan siempre los había querido reparar, pero su padre le había dicho que si los clientes no le pagaban, él no tenía por qué arreglarlos. Sin embargo, para Juan, todo tenía solución, y peor aún en esos días. Desde muy pequeño siempre él había tenido un afán por arreglar todo. Quizá había sido porque muchas veces había querido que sus padres se reconciliasen, otras veces porque su padre no tenía trabajo y él quería ayudar, otras veces porque fue puesto en un albergue porque su padre había enfermado y no tenía cómo mantenerlo. Él no lo sabía, pero cada reto que se le presentaba, él quería superarlo, darle solución a como dé lugar. Le había intentado enseñar a Clark cómo reparar algún electrodoméstico y de esta manera pudieran hacer los dos lo mismo, pero fue inútil. Juan entendía que él se había adelantado a su época y por esa razón él sabía cómo hacerlo, y Clark simplemente no lo entendía. La enfermedad que su padre le había ocultado por mucho tiempo quizá habría acelerado su conocimiento. Él lo pensaba siempre, lo imaginaba, pero su padre se lo había ocultado. Entonces, él ahora deseaba estar listo para lo que viniera. Esta vez no lo tomaría desprevenido. Sin embargo, él no tenía ni idea de lo que le esperaba aún. Una mañana, mientras terminaba de reparar la aspiradora del orfanato, un bullicio lo desconcentró muchas veces. Había estado lidiando con la soldadura de un transistor que no podía pegar pues no tenía las herramientas adecuadas ni necesarias. Se puso de pie enojado y dejó todo lo que había estado haciendo y caminó hacia el patio donde, mientras se acercaba, logró distinguir que era en realidad gritos de desesperación de las monjas que eran las maestras del orfanato. Ese día Juan había recordado que muchos lo habían invitado a jugar la pelota, pero él se había rehusado rechazándolo porque tenía pendientes por hacer. Clark le había suplicado incluso también que intentara al menos divertirse un poco, pero Juan simplemente lo rechazó. Ahora iba camino hasta el campito de fútbol, iba con el ceño fruncido de lo enojado que estaba porque la bulla no lo había dejado concentrarse. Al llegar a lo lejos observó cómo un niño era llevado hacia la puerta del orfanato cargado por uno de los sacerdotes y allí lo esperaba un auto para luego simplemente salir raudamente. Al pararse en medio notó que había manchas rojas en el pavimento, así como un pequeño charco rojo. Sus compañeros lloraban y era un caos y confusión. Juan entendía que alguien se había accidentado. Clark debería saber, se dijo, y lo buscaba. Como no solía hablar con los demás niños, le fue muy difícil saber lo que había pasado instantáneamente. Sin embargo, al volver hacia el campo, encontró la muñequera de alambres de cobre que Clark se había hecho mientras un día lo observaba a Juan reparar un ventilador porque él simplemente no entendía de esas cosas. Juan lo recordaba, pero ¿por qué estaba en el suelo?
Al girar y ver todo el panorama, entonces se empezó a entender. Cuando había escuchado a una monja gritar, «¡El niño se ha caído!», ahora lo entendía. Clark era el único que faltaba de entre todos. Juan respiraba profundo. No quería seguir caminando para darse cuenta de lo que era obvio. No quería preguntar a nadie lo que había pasado ya. Esperaba que no fuera cierto. Corrió a su habitación para esperar que el refrigerio terminara y Clark volviera a su habitación como siempre solía hacerlo. Era su compañero de cuarto y de seguro volvería después del receso. Allí lo esperaría, se dijo, y se sentó en su cama, observando todo a su alrededor. Se empezó a balancear de un lado a otro, negándose a aceptar que su amigo había sido el que se había caído del techo del orfanato aquel día. ¿Cómo habría llegado él allí?, se preguntaba ahora. Realmente no quería aceptarlo. Mientras esperaba, observaba con detenimiento por primera vez el mostrador de la cama de Clark. Había una fotografía de sus dibujos favoritos, habían piedras que él había coleccionado durante su tiempo en el orfanato, habían recortes de dibujos animados, de periódicos y de toda suerte de revistas, habían muchas cosas que él coleccionaba sobre jugadores de fútbol, cosas que Clark simplemente le había gustado. En contraste con el lado de Juan, solo habían libros y pedazos y piezas de pequeños motores. Mientras Juan aún mantenía la esperanza, entonces a lo lejos afinó su vista y halló un pequeño motor, lo que había sido de algún juguete el cual Clark siempre habría querido arreglar, pero para Juan era tan sencillo y tan simple hacerlo que jamás lo había hecho porque dijo que quería reparar cosas que fuesen mucho más complejas. Pero ahora lo había visto. Se acercó lentamente y lo tomó. Buscó el juguete. Era un auto al que le faltaban llantas, pero que tenía ese motor y se había averiado. No era muy difícil para repararlo. Tomó sus pocas herramientas y empezó. Al cabo de una hora ya estaba listo. Usó la soldadura que tenía, le puso una batería pequeña y luego acopló el motorcito al auto. Buscó entre todas sus cosas algo que le sirviera como llantas para probar la tracción, para luego echarlo a andar. Para cuando Clark volviese por él le daría la sorpresa. Allí estaba el auto andando con unas llantas que, aunque eran más grandes de las que habían estado alguna vez, funcionaba. Ahora anhelaba y rogaba que al menos Clark viniera a ver ese juguete que ya funcionaba, pero eso no ocurriría. El desánimo vendría por él, el desgano lo envolvía y parecía hacerlo romper en llanto, pero de hacerlo él aceptaría que Clark, su único amigo, ya no volvería jamás. Tras unas horas, la hermana Rosa, directora del orfanato, ingresó a su habitación para decirle que lo sentía mucho, pero que Clark ya no volvería más. ¿Se ha quedado en el hospital para siempre?, preguntó Juan ingenuamente, y tras unos segundos de silencio, la hermana Rosa respondió: «Lo lamento, Juan. Clark ya está con Dios. No ha resistido a la caída». Juan se había negado a aceptarlo. Había querido ser valiente, pero su cuerpo no resistió más y rompió a llorar entonces. La hermana lo abrazó para consolarlo, o más bien para consolarse mutuamente, porque el hecho les había roto el corazón a todos. A los 7 años, Clark falleció tras caer duramente de una altura de más de 5 metros por sacar una pelota atascada en el techo del orfanato, y realmente fue un hecho que marcó la vida de Juan para siempre. Desde ese día, los días para Juan ya no serían iguales. Cada vez se adentró más y más en un silencio y una depresión que no tenía forma de terminar. Su vida había estado plagada de tragedias que él no parecía merecer. Había despertado recién, un día cuando después de más de un año decidiría hacer algo con todas las herramientas, piezas que él un día había juntado. Quería hacer algo, se dijo, pero no sabía qué. Puedo seguir lamentándome o hacer un poco cada día y sumar un paso, un esfuerzo a algo que llegará un día que quizá ahora no sé, pero es mejor a no hacer nada y simplemente dejarme morir. En ese instante se puso en cuclillas y empezó a retomar sus proyectos que él había tenido. Había muchas piezas y motores que estaban con mucho polvo. Hace mucho tiempo que él no tomaba sus herramientas. Ahora quería practicar, reparando todo lo que podía.
El verano era caluroso y la luz saturaba su visión en la pequeña habitación que a él lo acogía. Pero se había obsesionado tanto con arreglar todo lo que podía. Cada vez que comía, lo hacía con la mirada a la nada y luego seguía. Podía reparar electrodomésticos aún teniendo 9 años y los directores del orfanato empezaron a aprovechar de alguna forma la obsesión que él tenía. Pusieron un cartel en las afueras del orfanato y empezaron a recibir toda suerte de artefactos. Era primavera, pero el sol se sentía como verano, cuando, por una crisis en el país, se dejaron de importar los ventiladores. Muchos se pasaron la voz que si no podían comprar uno, en el orfanato había alguien que los podía arreglar. Era el único en el lugar. Los repotenciaba y así podrían sobrellevar el hecho de que ya no podían comprar nuevos. Las empresas dejaron de importar productos, las fábricas se fueron, pero Juan había continuado arreglando y reparando todo lo que podía. Así empezó a recaudar dinero. El sacerdote a cargo, igual que la directora, estaban reuniendo todo el dinero que podían para luego dárselo. Se acercaban a él y le decían la cantidad de dinero que iban acumulando. A veces le pedían para comprar algunas cosas y Juan simplemente asentía con la cabeza como que no le importaba el dinero. Los fondos eran más que suficientes para construir un poco más grande el orfanato, así como reparar muchas cosas que habían quedado en desuso. Así, con el pasar de los días, se acumularon los meses y los años. Juan entonces tendría una idea. Si él sabía cómo reparar los ventiladores, también podría construirlos con piezas usadas primero, pero luego investigó sobre empresas de plástico que estaban quebradas. Allí él, con el dinero que iba acumulando, logró hacer un prototipo de ventilador. En modelería y fundición le crearon algunas piezas. Luego el cobre era reciclado y así muchas cosas que él necesitaba para fabricar un ventilador estaban a su alcance en poco tiempo. Creó un ventilador que era pequeño y económico y estaba al alcance de todos. La pobreza había incrementado y no había ni para poner aire acondicionado, así que un ventilador era la mejor opción y era algo muy valorado, pues para tener uno habría que pasarlo de contrabando. Pero Juan había tenido la idea y ahora tenía a muchos de sus compañeros e incluso a los directores del orfanato ayudándole a construir en uno de los recintos del orfanato una fábrica de pequeños ventiladores. Juan, sin saberlo, ya estaba sosteniendo al orfanato dentro de poco. Los pequeños que entraban y los que aún seguían allí comían con los fondos del taller de reparación. Allí, él capacitó a muchos para que hicieran cosas específicas. Luego, construyó una planta para fabricar los ventiladores un poco más grande. A $50 cada uno, realmente muchos hacían esfuerzos para comprarlo en el verano más caluroso en Cuba. Así, Juan a los 15 años ya era un empresario y aunque él no lo entendía ni lo sabía, había logrado tener un recinto, una planta que fabricaba ventiladores. A él le servían todas las piezas, tanto de metal y plástico como el cobre, para poder a partir de allí reciclar y obtener la materia prima y crear nuevos productos. La cadena de producción jamás se detuvo. Juan estaba muy dedicado y cada día trabajaba incansablemente, quizá porque quería apagar esos recuerdos de su infancia o quizá simplemente para no retroceder nunca y continuar hacia el futuro que Dios, al parecer, lo había querido conducir después de todo. En 1990, Juan recibió el apoyo del gobierno de turno para seguir supliendo no solo ventiladores a los pobladores, sino también a toda la isla. Hasta un día cuando Juan cumplió los 19 años y después de mucho tratar de evitar, levantó la cabeza y pudo ver todo lo que había logrado. Llegó a ser uno de los hombres más inteligentes en lo que respecta a electrodomésticos. Muchas cosas él había construido desde su pequeña habitación con una sola decisión que había tomado un día, que fue tan simple, pero que lo había conducido a grandes cosas. Sentado después de años, volvió a su antigua habitación en el orfanato. Entonces lloró por última vez, recordando todo por lo que había pasado, cuando él pensaba que sus pasos no lo conducirían a ningún lado, cuando estuvo en un punto de su vida entre decidir si quedarse detenido sin hacer nada por la depresión y frustración
o simplemente seguir un día a la vez. Dios le había permitido vivir por algún propósito, había pensado cada día al despertar y ahora entendía por qué. Al final comprendió que la vida misma es una idea. A veces habrán partes del proceso de esta que se compliquen, pero si seguimos un día a la vez, confiando en Dios, no perdiendo la fe, haciendo las cosas cada día que sume a nuestro objetivo, algún día, cuando levantemos la cabeza, observaremos nuestra gran obra creada, con solo hacer una cosa a la vez, con tan solo una idea.